Nuevamente, un saludo para todos y bienvenidos a este nuevo programa de Vida Coherente que se llama La Serie de la Vida con Tessa Romero. Al principio iba a ser un programa en directo, pero tuvimos un problema con las tecnologías y las plataformas, así que lo vamos a hacer grabado para que no haya mayores problemas. Como expliqué en el cachito de directo que hicimos, ustedes luego pueden consultar en la página de Vida Coherente, www.vidacoherente.com.mx. Nosotros les transmitimos las preguntas a Tessa y les devolvemos la respuesta. ¿Ok? Nos comprometemos a hacer eso. Entonces, bienvenida, Tessa. Hola, muy buenas tardes desde España en este momento. Quería agradecer daros las gracias, por supuesto, a ti, Carlos, a Florencia, de darme la oportunidad de poder volver a estar con vosotros, que es un placer y un honor para mí. Y también quiero agradecer a todos los seguidores vuestros que se han puesto en contacto conmigo a raíz de la primera entrevista, a través de mails o mensajes privados, compartiendo conmigo sus experiencias de vida, ¿no? Son muy emotivas, muy emocionantes y tenéis unos seguidores fantásticos, gente que está aprendiendo a vivir, a luchar y a usar el sufrimiento, no aprender a buscar cómo aliviar el sufrimiento, sino a que el sufrimiento les promueva a hacer cosas importantes en su vida, ¿no? Y a encontrar el porqué de todo y el para qué de todo lo que sucede. Estoy alucinando, en serio, con los seguidores. Es impresionante, sí, la escuela de vida que estáis creando es muy bonita. Y para mí es muy emocionante poder atenderlos, escribirles, contestarles y compartir con ellos también mis vivencias. Así que felicidades y bueno, pues a seguir creciendo todos. Sí, una cosa que yo creo que están entendiendo nuestra familia, pues son todos, nosotros le decimos la familia, es que estar coherente, que es un estado de la conciencia, estar coherente no implica no tener jamás una emoción de dolor. ¿Okay? Cerebralmente tenemos dos emociones nada más. O sea, tú la puedes llamar de mil maneras, pero tienes placer y tienes dolor. El hecho de estar en coherencia no quiere decir que nunca vas a tener una emoción de dolor. Incluso muchos usan eso para gestionar la coherencia y por eso te parece raro cómo esta persona está pasando por esto y está tan coherente, ¿no? Parece raro. Sí, porque no es lo normal. La sociedad normalmente, como sabemos todos, lo que decíamos el otro día, y yo cada vez lo veo más, se quejan de nada. Entonces, cuando ves estas vidas que son realmente ejemplares, en las que suceden cosas realmente graves y dolorosas, cómo estas personas se enfrentan con una fortaleza y una coherencia impresionante, ¿no? Y son todo un ejemplo. Ojalá el resto de la sociedad, yo creo que sí, que es cuestión de tiempo que vayan aprendiendo a entrar en este nuevo nivel de conciencia. Mira, es un método, pero tú lo puedes resumir en una sola cosa y es pensar con el corazón. Con eso se puede resumir. Y a medida que aprendes a pensar con el corazón, todos los problemas esos cerebrales van desapareciendo. Bueno, tenemos con nosotros también a la maestra Florencia Uribe, ustedes ya la conocen, y ella es la que está haciendo, bueno, toda la parte técnica. Yo quiero decirles que Tessa Romero es socióloga, ¿cierto? Sí, me interesa desde siempre el estudio del ser humano, cómo Muy bien. piensa, cómo interactúa con la sociedad. Y también eres periodista. Periodista, también estudié psicología social, precisamente para ver cómo actuamos en sociedad. Más que sociología, qué bien, psicología Sí, ciencia social, ¿no? política, sociología y luego me especialicé en psicología social porque me interesa mucho de lo que
Hablamos también el otro día cómo las personas actúan cuando están en manada o en tribu, ¿no? Pero sí Y trabajaste como periodista. sigo trabajando como periodista desde los 16 años. O Sí, sea porque que está me- siendo en este momento, está siendo una periodista entrevistada. sí, he pasado toda mi vida entrevistando Se te mm, devuelve. y ahora al revés, la verdad es que es una situación un poco rara. Es muy raro Es eso que raro. te dicen. Sí, sí, sí. Cambiaron los roles, ahora se te Sí. devuelve. Bueno, primera pregunta que te va a hacer vida coherente. Ujú, eh, Siempre nos interesó mucho, incluso es una de las características que yo utilizo para ver si la experiencia de qué tipo es, ¿no? ujú, En toda la experiencia que tú tuviste, donde tu cuerpo estaba clínicamente muerto ajá, y tú estabas actuando en otra realidad que no es esta, ujú. aunque por allí venías, ¿no? Pregunto, ¿tú sentiste o viste en algún momento que podías manejar esa realidad? No, ¿Cambiar cosas? no. ¿No? Fue una realidad Mm, para ti objetiva, firme. A ver, en los primeros momentos, bueno, en el momento que sufres la experiencia extracorpórea, hablar de tiempo es algo totalmente relativo, claro, ¿no? Porque el tiempo no. Para empezar, yo creo que el tiempo no existe y en segundo lugar, No bueno, existe. es un concepto humano, ¿no? Yo, de hecho, tengo la impresión de que estuve durante años fuera cuando me desperté y luego una de las cosas que también pregunté, que no lo pongo en el libro, es ¿qué año es? Pensé que había estado años fuera. Y en esos primeros momentos, entre comillas, ya en ese otro plano de vida, de existencia, sí tenía control sobre lo que hacía, digamos, sobre lo que podía pensar, lo que podía sentir, lo que podía, incluso los movimientos que yo hacía flotando eran conscientes y Ok. los hacía yo. Yo decía, venga, voy para acá, me dirijo hacia allá, Eso, hago esto, eso era voy lo a que te bajar, pregunto. voy a bajar abajo porque ya estaba Y subiendo hacia arriba, el hecho de volar, por sí, ejemplo, total. qué te producía? Pues yo es que he volado en globo, entonces si alguien, cuando me preguntan qué se siente cuando estás flotando, y por eso se usa mucho la expresión de flotar, yo no lo sabía porque yo nunca había investigado estos Sí. temas ni nada, pero es cierto, todas las personas que han sufrido una experiencia igual emplean la palabra flotar porque es muy parecida a la de cuando yo monté en globo, que fue años después, dije, Dios mío, si es muy, muy, muy Muy parecido, parecido. porque el globo se está moviendo a una velocidad rápida, Obviamente es pero tú no lo una notas. frecuencia, es una frecuencia más sutil que esta, ¿no? Sí, es la sensación cuando estás en un globo aerostático, quien haya tenido la suerte, la fortuna de hacerlo, eh, es flotar, realmente estás flotando en el aire que parece que te está cogiendo en su brazo, no sé cómo explicarlo. Ahora, tu Y experiencia es maravillosa porque es la primera vez, y he leído muchas experiencias, que una persona siente que estuvo años. sí, y de hecho, sí lo comento en el libro, tuve la sensación de que la misma enfermera, que fue la última que vi en el momento antes de que se me parase el corazón, luego cuando volví a encontrarme con ella al abrir los ojos, la vi envejecida. Incluso vi a mis hijas como más mayores y todo lo que había luego allí en la UCI veía hasta los móviles como antiguos, viejos, los aparatos de los médicos, lo veía todo como viejo. Y veía a las personas como todo como un aspecto envejecido en general. Esto es increíble porque, No me ha pasado solo a mí, le pasa a muchas más personas que han pasado por aquí. Lo que pasa es que lo que decimos, que no han contado su experiencia por miedo, la sí, sensación de que todo es viejo. Me sigue pasando todavía hoy en día. Antes, con esto que hemos tenido el problema técnico para poder entrar en directo, me sentía un poco así como impotente, como diciendo, si es que todo lo sigo viendo como antiguo, como, no sé, eh, esta antigüedad no funciona. exacto, digo, no me lo puedo creer que estemos en Eh, 2018 y haya cosas que no funcionen, ¿no? sí, pero eso es la lucha, las luchas empresariales, son, ¿sabías? O sea, YouTube te solicita una plataforma y no te permite entrar con otra. Son luchas Sí, 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 empresariales, sí, ¿no? sí. Y No bueno, es ya te que digo, no, la sensación esa de verlo todo, como si hubiera, yo a veces lo he pensado, como si hubiera viajado en el tiempo.
de hecho, lo explico también en el libro, cuento varias escenas que viví con esos otros seres en el otro lado. Hubo un momento en el que me llevaron al futuro, ¿no? ¿Cómo sería el futuro sin a mí? Entonces, de conocer. alguna manera, yo sí sé que viaja en el tiempo. No puedo explicar cómo, pero es cierto, porque O luego sea, como que el vi, tiempo es una cosa que coexiste y tú puedes ir al sí, futuro sí, y y le pasa a muchas más personas, ¿eh? Y y de hecho, no tiene nada que ver con la sensación de tiempo de aquí. no tiene, pero absolutamente nada. Yo, además, desde que regresé, tengo muchos problemas. Algo que ya me pasa desde los 13 años, cuando tuve el primer ECM que describo en el libro, con la hemorragia, problemas para recordar las fechas. De hecho, yo además, como tengo una agencia de comunicación, como sabéis, cuando tengo que hacer facturas y demás, a veces pongo año 2030, año 1900, no sé qué. Cuando me preguntan la edad, no la recuerdo. La de mis hijas tampoco. Y hay días que me levanto y digo, ¿en qué año estamos? Eso me pasa desde entonces, pero desde que sufrí este último SM, pues ya se agudizó mucho. Habías Entonces, de tenido una más chiquita, sí, una más chiquita que fue de solo unos pero segundos. en esa no sentiste que pasaron años. No, no, que va. Que va. Lo que pasa es que sí pasaron muchas cosas. Yo tuve la sensación de que estuve flotando en aquel globo rojo durante un rato muy largo. Era una niña de más de 13 años. Y luego me dijeron que fue unos segundos solamente, que fueron Claro, 3, 4. O sea que el concepto del tiempo es muy relativo. muy Pero, relativo. pero sí es cierto eso de que tengo problemas y no solo me pasa a mí, que lo he hablado con muchas más personas a lo largo de estos años que han sufrido, que tienen problemas a ver, las personas vemos el tiempo de forma lineal, Sí, acá pero una vemos vez, todo, Linet. claro, en el momento que sufres una experiencia de este tipo ya no lo ves de forma lineal. Yo experimento el tiempo de otra manera, como un niño lo haría. De hecho, los niños no experimentan el tiempo de forma No, lineal. Tú les no dices, para es la hora nada. de... Claro, para los niños no existe el tiempo. Comen cuando tienen hambre, juegan y pueden estar 8 horas jugando. Para ellos no existe el tiempo realmente. Entonces yo experimento el tiempo pues igual, como los niños, no de forma Después, lineal, sino de forma después secuencial. nos acostumbramos a este aparato, Claro, porque ¿verdad? estamos Y totalmente, ¿cómo se dice? sistematizados, estamos en un Estamos un sistema, poco ¿no? programados, sí, sí, sí. Sí. Programado. Entonces, Es un nos tiempo acostumbramos. artificial, no existe. Artificial, exactamente. Bueno, yo quería hacer énfasis en lo que nos queda de tiempo, que no es mucho, en el tema miedo, la Buen experiencia tema. cercana a la muerte y el miedo. ¿En algún momento tú sentiste miedo? Por eso te hice la primera pregunta, Ujú. porque cuando uno tiene dominio de la realidad no pasa nada, pero ¿en algún momento sentiste miedo? El auténtico, verdadero miedo que yo sentí era el que yo sentía antes de que se me parase el corazón. Estaba aterrada, pero aterrada por seguir viviendo. Ese es Ah, el verdadero miedo. cuando Una vez, saliste, una vez que sales de tu cuerpo, tienes la experiencia extracorpórea. eh, exceptuando muy poquitos casos en los que sí ha habido, y también lo cuento en el libro, hay casos en los que muy concretos hay personas que para ellos es un auténtico drama y sufren mucho en esta experiencia sí, de muerte, porque no sí, es cercana a la muerte, como tú dijiste, es sí, una experiencia de muerte. es de En muerte. el 90% de los casos no tienes miedo de nada, absolutamente. Es que no tienes miedo. Incluso he conocido casos de personas ciegas que veían, Claro, recuperaban la visión en el otro plano existencial, o si eran mudas, sí, podían sí, hablar, y si les faltaba algún miembro, podían moverse en ese lo cuerpo tenían, espiritual. lo tenían. Entonces, no tienes miedo absolutamente de nada. Yo cuando aparecieron esa persona que me recibió, en el momento que ya, digamos, ya sí salí del plano terrenal totalmente, y cuando me encontré con aquellas otras personas, con aquellos otros seres de luz, pues qué miedo iba a tener, todo lo contrario, si es que yo nunca había experimentado más paz en toda mi vida. Era la mujer más feliz del mundo. Y todavía no Eso, tenía conciencia de estar muerta, ¿eh? No lo sabía, no sabía tú, qué estaba pasando. Yo sabía que estaba muy feliz y que ya no sufría. recién mencionaste que hay algunos casos que son los menos, pero hay algunos casos que sus experiencias son negativas, son malas, ¿verdad? ¿No crees que eso tiene que ver con que les inculcaron el miedo a esta experiencia?
Cuando he hablado con estas personas y con médicos que han tratado a estas personas, o también algunos científicos, neurólogos, que tenemos también nuestras charlas y tertulias a veces, todos tienen en común algo que a mí me resulta bastante llamativo. Nos dimos cuenta de que todos eran personas que o bien estaban infringiendo daño a otras personas, Ah, ok. o eran personas muy complicadas emocionalmente. No sé cómo explicarlo. No quiero decir personas malas porque no No existe una tenían la palabra que conciencia mala. limpia. Sí, exacto, tú lo has dicho muy bien. Y, y, y entonces yo lo único que puedo decir es que esas personas tenían todas en común eso, de que estaban haciendo mucho daño a su Ok. alrededor, a su mundo, lo estaban destrozando. Y En ese el es un fondo, dato bastante llamativo. en el fondo, ellos eran conscientes que estaban actuando mal. Sí, y también puedo decir que todas estas personas, al regresar, cambiaron su vida y la transformaron por completo. De hecho, También. algunos, estamos hablando de casos muy graves, que han hecho cosas muy graves, están hoy por hoy ayudando a los demás a no sufrir, ayudando en cárceles, etcétera, de mil maneras, porque esta experiencia les transformó. O sea, cualquier cosa con tal de no volver. En cambio, en tu caso es al revés. En tu caso fue una experiencia maravillosa, ¿verdad? Sí, por eso Y yo no en, tengo miedo, no tengo miedo a morir y quiero, lo que más me gusta es que me digan, todos los días recibo mensajes de personas que me dicen, gracias Tessa, porque ya no tengo miedo a morir, ¿no? esa es Entonces, la segunda pregunta que te iba a hacer. ¿Qué le dices a las personas con respecto a esto del miedo, a la muerte? es que el verdadero miedo para mí, también lo cuento yo en el libro, el verdadero miedo que yo sentí fue al regresar y enfrentarme de nuevo a la vida. Ese es el miedo. Es que como yo trato de transmitir de que no se preocupe tanto la gente por el miedo a la muerte, porque morir es fácil, entre comillas, ¿no? Se trata de una muerte dolorosa, etcétera. Pero lo difícil realmente es vivir. Es que lo que realmente es difícil es vivir y en coherencia. No es que sea difícil, es que a la gente no le apetece porque es muy Claro, vaga. o sea, Pero yo que lo que morir de saco de verdad. acá, yo lo que saco de acá es que hay que vivir con una conciencia en paz. Sí, y de hecho en la antesala en la que yo estuve, que yo la llamo así, porque yo pienso que nadie que haya muerto 100% ha regresado, yo creo que estuve en ese lugar, en una especie de, pues no sé, de lugar de donde tienes que hacer una limpieza emocional de tu alma, de lo que sea. Es una antesala. Es una antesala, yo creo que hasta que no evolucionas ahí o te curas o te sanas, no pasas a la muerte definitivamente. Es la eh, sensación que yo tuve. sí, Vamos, no es la sensación, es que tengo la la certeza. certeza, la certeza. Sí, Muy bien. de que ahí van también personas que todavía a lo mejor su vida como la mía todavía pues tenía un propósito y por lo que sea pues no era su hora. Porque también tengo claro de que cuando llega tu hora, llega, no podemos esquivar a la muerte. Hay Exacto. personas afortunadas como yo, pues que se les dio una segunda oportunidad, ¿no? Pero Pero hay es verdad algunos casos que dan a elegir, ¿no? eso, muchísimos casos. Y O cada vez sea, se ponen en contacto conmigo quieres más personas quedarte, y me lo cuentan. quieres quedarte o quieres volver. Y generalmente vuelven porque piensan en algún ser querido, ¿no? Depende. Hay casos para todo. En mi caso fue el caso de esa persona que se iba a suicidar, ¿no? Sí, sí. Hay otros casos que, por ejemplo, es su madre o su padre que les dice, no, tienes que volver porque tus hijos te necesitan y tal y cual, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, el otro día me di cuenta, fíjate, después de escrito el libro, me he dado cuenta, me he pasado muchos años preguntándome por qué no fue mi padre el que me estaba recibiendo. Cuando salió a recibirme, me he pasado todos estos años un poco como enfurruñada con él. Diciendo, ¿por qué papi no fuiste tú el que estaba ahí esperándome? Me hubiera gustado verte, ¿no? ¿Por qué no estabas? Luego me he dado cuenta y digo, pues no estaba porque seguramente me hubiera ido con él y no hubiera vuelto. Si está reencarnado, no estaba. No lo sé. No lo sé, yo a veces lo siento conmigo, ¿eh? A veces lo sientes contigo. Sí, Bueno, mira, bastante. lo que pasa es que la conciencia, el alma, como se le decía antes, Sí, es no local. Esto de no local es muy fácil. El alma puede estar en muchos lugares a la vez. No tiene una localización y nada más, como este sí, vaso que está aquí y no está allá. cierto. Ujú, No. La conciencia puede estar en varios lugares a la vez. Entonces, correcto.
tu papá puede estar reencarnado en otra persona, pero su Totalmente. conciencia, su alma, está contigo también. Eso sí. Sí, sí. ¿Me explico? Sí, 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 muy bien explicado. Entonces, eh, esto, que además es la segunda parte del título de tu libro, Vivir sin miedo a la muerte, Ujú. eh, yo te voy a hacer una pregunta un poco recordando la historia de de todos los casos de experiencias cercanas a la muerte. Creo que uno de los primeros libros que salió fue Vida después de la vida, de Raymond Moody. Moody. Y, y después empezaron a dar casos que fueron famosos. Lo que yo recuerdo de aquellas épocas es que la medicina le buscaba alguna salida cerebral, Sí. le buscaba alguna salida bioquímica. Ujú. ¿Qué dices tú de eso? O sea, Hay un, hay un capítulo que dedico a eso, a la sí, ciencia, en la que digo que deberían tener, pues, no sé, la mentalidad más abierta a este tipo de cosas, ¿no? La misma ciencia, hombre, a ver, la ciencia está dividida. Hay científicos que lo dan por hecho de que sí, de que es cierto, de que se puede estar clínicamente muerto, no pueden explicar el cómo, no puedes estar sin oxígeno tanto tiempo, no, y ver estas cosas. Yo de hecho yo pensé que había sido un sueño, que había sido todo un sueño hiperreal, pero luego cuando te pones a hablar con otras personas te cuentan exactamente lo mismo y hay médicos que te dicen, te voy a poner en contacto con otras personas que es que han visto exactamente lo mismo que tú y esas mismas personas con esa misma descripción física, etcétera, etcétera. Entonces tú ya dices, ah, pues entonces no ha sido un sueño, o sea, todo es real. Empiezas a hilar y entonces ya ves que efectivamente luego además lo cuento en el libro, efectivamente las personas que aparecen, los personajes que aparecen, como todo luego era cierto, o sea, yo no fue un sueño, ¿no? exacto. No fue un sueño para nada, pero yo en ese momento no lo llegué a pensar. No, pero Sí, tampoco puede, es imposible que sea producto exacto, es que los de una médicos, droga natural, una cosa así. yo en mi caso además lo digo, muchos médicos lo achacan a que si están pues se producen conexiones neuronales por la química de lo que estén tomando, la medicación, etcétera. Tanto en mi caso como muchos otros que he conocido de personas como yo, ni teníamos alcohol, ni habíamos nada de nada, o sea, no teníamos ni siquiera medicación de ningún tipo, ni estábamos en ningún hospital conectados a ningún tipo de máquina, o sea, nuestro cerebro estaba totalmente, nuestro cuerpo estaba limpio. Bien, sí. Entonces, claro, ahí ya es cuando ya dicen, ya, pero de todas formas, el cerebro puede crear, imaginarse cosas, Bueno, puede pero estar. si el electroencefalograma da una línea, o sea, no mide ninguna corriente eléctrica, quiero decirte que la electricidad es el único idioma que entiende el cerebro. Si no Exacto. hay electricidad, no hay cerebro. Así de fácil. Sí, sí. Entonces todavía la ciencia sigue muy dividida, pero cada vez es cierto que le presta más atención a esto. Yo hablo del caso Ewer y el doctor que durante años estuvo investigando este caso, que es uno de los más serios que se han hecho, con muchísimos pacientes de varios países Hay durante muchos muchos, hay años. muchos. Este Exacto, y tema es muchos muy estudios. amplio. Yo solo he puesto un ejemplo de los muchos que hay, en los que realmente Peter científicos. Fenwick, no sé si lo escuchaste. Sí, 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 también. Es que hay muchos médicos y científicos que lo dan por hecho, es decir, que sí, o sea, y hay médicos de, que hacen regresiones hipnóticas y demás que luego, cuando yo no me he sometido a ninguna, desde luego, pero cuando hablan con estas personas que lo han experimentado, lo cuentan de una manera Claro. tan absolutamente real, Real, como si, sí. que Es lo que, dan por hecho. O exacto. sea, pero Es es que que la ciencia, es tu misma conciencia en otro plano. Punto. sí, exactamente. Sí, sí, pero de la ciencia toda, yo de todas formas estoy convencida de una cosa, Carlos de Florencia, dentro de algunos años o de X generaciones, es solo cuestión de tiempo, al final la ciencia, o sea, hablaremos de todo esto de una forma muy natural, Eso. estoy segura, Qué igual que la lástima. Tierra no giraba alrededor del Sol y ahora vemos, sabemos que Exacto. sí, pues esto algún día será súper Exactamente. natural. Uh -huh.
nos creíamos el centro del universo y la ciencia, Sí, hay un sector de la ciencia que se sigue creyendo el centro del sí, conocimiento y no es así. Es decir, el conocimiento va mucho más allá de la ciencia. Están divididos en una cantidad de cosas. Hay quienes piensan que la conciencia es una capacidad, nada más, no es una entidad. No, no, la conciencia, el alma, somos nosotros. Mi yo correcto. verdadero es ese que puede salir de este cuerpo y Eso es mi vivir. yo verdadero. Mi yo verdadero. Correcto. Entonces, cuando logren comprender que tenemos un yo muy versátil, que puede vivir sin cerebro y sin cuerpo y puede ir a otro plano, bueno, allí vamos a empezar a investigar muchos más, con muchos recursos, en fin. Es una lástima que con todo lo que se puede hacer no se esté haciendo Sí, tanto recién. pero cada vez un poquito más, ¿eh? Sí, Yo cada vez un poquito. para el martes además he quedado para comer con, bueno, porque me están llamando desde que he sacado el libro médicos, Está neurólogos, haciendo famosa. científicos. No, hombre, no, no me gusta esto de ser famosa. Bueno, pero es que 24 minutos, eso para un médico ya le impresiona. Pero se están poniendo en contacto conmigo para constatar y verificar que es cierto que ellos hasta ahora no me ha llamado ningún médico ni ninguno para decirme que no. Todo lo contrario, todos me llaman y quieren quedar conmigo, hablar o compartir para decirme que ellos en sus años de experiencia, muchos médicos jubilados también, para decirme que están hartos de verlo en todos sus años de experiencia como médicos. O sea, y neurólogos y todo diciéndome, mira, yo te lo digo sinceramente, Tessa, yo he estado 20 años trabajando como neurólogo, 25 años, y no sigo sin encontrar explicación a estos casos que he tenido. Entonces, esto está sirviendo un poco, que por eso me alegro también, para que los científicos, la ciencia y la parte esta, pues un poco nos apoyen, no nos llame locos, y que las personas que han sufrido experiencias como esta, pues que no tengan miedo a callarse, al revés, porque yo creo que eso nos ocurre, nuestro deber es contarlo, para compartirlo, para transmitir un mensaje de esperanza y paz para muchas personas que están sufriendo y que tienen miedo de la muerte. Entonces, Exacto. yo creo que es mi deber hacerlo y decirlo. Hace un momento, pues recibí el mensaje de una persona que ha recibido un trasplante de médula ósea, porque tiene un cáncer, y para él el libro pues le está ayudando a no tener miedo a la muerte. Pues, pues bendito sea, así que se trata de eso, ¿no? Se trata de Exacto. eso. Entonces, la ciencia tendría que poner también su granito de arena y Bueno, en vez de lo que descartar algo que no está... A ver, es que no podemos descartar algo por el mero hecho de que no se pueda probar. Eso no quiere decir que no exista. yo quiero decirte que, bueno, eso exactamente no lo puedo probar, pero sí tengo pruebas científicas de que el alma, la conciencia humana, es una entidad, no es una capacidad. Eso Yo también. lo Sí, sí, puedo sí, yo también. demostrar científicamente. Entonces, todos los científicos tradicionales, materialistas, te van a decir que la conciencia es una capacidad humana. No, no. Ujú. Somos una conciencia experimentando en un cuerpo. En un Voy a dejar cuerpo temporal. voy a dejar a tu conciencia libre en este momento porque sé que tienes que, Sí, que tengo visitar cosas que a hacer alguien, ahora. sí, tienes. Entonces voy a dejar a tu conciencia libre, El pero próximo nos día vemos. espero que el próximo día podamos estar más tiempo y que Sí, vamos a ya estar más tiempo y directamente lo hacemos grabado. Esperamos las preguntas. preguntas. Yo encantada que nada, a todos los seguidores que estáis, por favor, pues podéis mandarme todas las preguntas que queráis, que las contestaré encantada de la vida. O sea que sin ningún problema. Y a ustedes muchas gracias por acompañarnos. Gracias, maestra Florencia. Yo a vosotros, Carlos y Florencia, muchísimas gracias por todo, por Este, vuestro cariño y a todos los seguidores. gracias, Tessa, y gracias por aceptar esto, que va a ser más de una entrega. Eh, Encantada. y todo lo que dijiste que me emocionó realmente de la familia Vida Coherente, que son personas Sí, muy especiales. especiales, se están transformando en personas especiales. Sí. Gracias por todo. Un abrazo, Tessa. A vosotros. Hasta pronto. Hasta pronto.